¿Sí piensas en algún momento dedicarte a otra cosa que no sea pastor o piensas transicionar? Me toca liderar todos los días varias culturas al mismo tiempo y he tenido que aprender a cómo usar ciertas palabras, no usar otras, cómo hablar en cierto tono, cómo usar otro para poder llegar al corazón de muchos, que todos son diferentes, pero al mismo tiempo están en el mismo lugar. ¿Y te gusta lo que haces? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta y creo que eso tiene que ver con la constante pregunta humana de si lo estoy haciendo bien, si voy en el camino correcto. ¿Este libro lo pensaste para líderes de jóvenes? Sí. ¿O lo puede leer cualquier persona? Lo puede leer cualquier persona que está en un contexto multicultural. En otras palabras, ¿estás en tu propósito ahora? Yo definitivamente creo que sí. Muy bueno eso. Hay decisiones que a veces parece que son buenas y uno las quiere tomar, pero uno siente algo muy especial, como que no hay una paz, no estás tranquilo tomando la decisión. Uh-huh. Tú no te preguntas por qué, o más bien, tú no entiendes por qué y te preguntas, pero si es una buena decisión, es una buena oportunidad, ¿por qué no? Pero por alguna razón no estás tranquilo, te sientes, ahí es una de las pruebas de que a lo mejor Dios está hablando, está diciendo, tranquilo. Ahora, eso se puede confundir a veces con un miedo propio, como que ¿cómo sé si es Dios en realidad? ¿Y cómo sé si es un miedo? Bueno, sabemos si es un miedo, si en realidad... La siguiente palabra que estoy a punto de mencionar lo encontramos en el segundo capítulo del libro de Génesis, en el versículo 15, que dice así: Y Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra que destaco en este versículo es la palabra cultivar, porque tiene como raíz a otra palabra que es culto. Y la palabra culto nos lleva a otras expresiones tales como escultura, literatura, agricultura y cultura, entre otros más. Todos estos conceptos son ideas que Dios pensó para nuestra sociedad hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo globalizado que fácilmente podemos conectar con otras culturas. Sin embargo, el gran desafío radica en cómo podemos integrar a un grupo de personas en un entorno como lo es la iglesia. Esto es un desafío para muchos líderes alrededor del mundo. Pues hoy tengo el privilegio de estar con una persona que ha logrado un resultado notorio en la búsqueda de conexión de jóvenes, de líderes, en un entorno como lo es la iglesia. Pensamos en este término en la iglesia, pero sin embargo, si tú estás interesado o te rodeas con personas multiculturales, puede ser que este episodio te interesa. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al pastor Alan Álvarez, quien es autor, escritor y pastor de jóvenes de Lakewood. Bienvenido, pastor Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban, muy bien, gracias por tenerme aquí. La verdad es que siempre visitarte, ya es mi segunda vez, así que te agradezco muchísimo que pienses en mí. Un placer estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Realmente valoramos tu presencia aquí con nosotros siempre. Y, por cierto, la primera vez no tenías el libro todavía. Sin embargo, estuvimos hablando varias de las cosas que hoy veo en el libro, pero hay ciertas cosas que necesitamos hablar ahora. El libro, para los que desean adquirirlo, es un libro fenomenal, que lo cual no lo he terminado de leer, pero sí me da placer. Los primeros capítulos que he leído me han encantado fenomenalmente. Me he identificado con muchas, por cierto. Entonces, creo que la pregunta que iniciaríamos es como que ¿cómo nace este libro? Pero hoy me gustaría saber quién es Alan Álvarez, porque mucho de ti hay dentro de eso. Entonces me gustaría saber quién es Alan Álvarez. Bueno, primeramente, gracias una vez más. Alan Álvarez es, en esencia, un chico multicultural que desde una edad temprana, desde su adolescencia, fue puesto en un ámbito multicultural. Yo soy originario de México. A los 13 años emigré a los Estados Unidos, a una ciudad como es Houston, donde hay demasiadas nacionalidades. Aparte de la cultura americana, de la que hay que, obviamente, venir a acoplarse, dentro de la misma cultura hay muchas otras. Ejemplo, Guatemala, El Salvador, muchos países de Centroamérica, Latinoamérica, Europa. Puedo decirte que la experiencia, una vez que llegué y que pude contactar con otras personas, que pude compartir con ellos, pues fue literalmente otro mundo.
y adaptarse a ese mundo sin perder tu propia personalidad, tu propio contexto, tu propio contexto cultural, es un desafío para muchos. Porque al querer adaptarse, algunos tratan quizás copiar al nuevo estilo, la nueva manera, por querer encajar. Como hay otros que lo toman totalmente al revés, como que yo no voy a perder quién yo soy, y en vez de abrazar ciertas cosas de la nueva cultura, totalmente las rechazan. Entonces, como puedes tener una persona, vamos a decirlo así, que llega a un nuevo país, en un ejemplo como este, ¿no? Una persona que emigra de Latinoamérica, viene para acá, para Estados Unidos, y a los pocos años ya no quiere hablar español. Y dice uno, ¿pero cómo? Pero lo que pasa es que se quiere adentrar tanto en la nueva cultura que pierde cosas de la propia. Como están los otros que pueden estar aquí 20 años y no saben nada de inglés, que no quisieron nada de la nueva cultura, quisieron aferrarse, pero ¿cómo se puede compaginar con dos al mismo tiempo? ¿Cómo convertirse en realidad en una persona multicultural? Entonces comparto eso porque eso fue lo que me pasó a mí. Tengo el privilegio de poder estar casado también con alguien que no es de mi cultura. Mi esposa es de Costa Rica. Entonces ahora nuestros hijos son multiculturales en esencia completa. Ellos son nacidos en Estados Unidos, o sea, son americanos, pero son de padre mexicano y mamá costarricense. Entonces ellos van a vivir ya una cultura propia, multicultural, una experiencia multicultural. Exacto. Entonces todo esto para decirte que ese chico se convirtió después en el líder de una organización juvenil, en un ministerio de jóvenes en la iglesia más grande de Estados Unidos, en el Ministerio de Español. Me toca liderar todos los días varias culturas al mismo tiempo, y he tenido que aprender a cómo usar ciertas palabras, no usar otras, cómo hablar en cierto tono, cómo usar otro para poder llegar al corazón de muchos, que todos son diferentes, pero al mismo tiempo están en el mismo lugar. Entonces, en esencia, Alan Álvarez, hoy por hoy, simplemente es alguien que está tratando de servir de la mejor manera en el contexto que se encuentra, donde Dios lo puso. Y pues eso es en profesión. En otras cosas, si quieres, platicamos después. Buenísimo. Me gustaría regresar un poco más en las edades que estuviste en México, porque traes un background de México. Sí, claro. ¿Cómo llegaste a la nueva cultura que es Estados Unidos? ¿Cómo fue ese golpe para ti? Porque me imagino que fue difícil. Sí. Además, procesar toda esa experiencia nos sirve a nosotros a entender cómo es entrar en una nueva cultura. Pues mira, gracias por preguntar eso. Fíjate que mi primer brinco fue de la ciudad donde yo crecí, que es Guadalajara, y después, por unas situaciones familiares, tuvimos que cambiarnos de estado a otro en México, a la edad de 12 años, 11, 12 años por ahí. Entonces me fui a otro estado que se llama Querétaro. Entonces ese cambio fue el más duro, porque dejé a todos mis amigos, como que estaba todavía en el mismo país, pero era un lugar diferente, no cultura, pero un lugar diferente. Entonces primeramente eso fue, pero meses después, la situación que pasó con mis familias, tanto de la de mi mamá como mi papá, hubo varias muertes. Falleció mis dos abuelos paternos, paterno y materno, y también un tío. Y en esos funerales que la familia venía a reunirse, en el último funeral, mi papá le hicieron una invitación. Y le dijeron, mira, hay trabajo en Estados Unidos y si gustas, puedes venir tú y tu familia. Porque la otra opción era regresar de nuevo a donde vivíamos antes. Entonces, de todos modos iba a haber un cambio. Claro. Para mis papás fue, bueno, regresamos a lo mismo de antes, o si ya cambiamos, pues cambiamos de una a algo o un poquito más fuerte, pero a unas nuevas oportunidades. Y con la dirección de Dios, orando y pidiéndole a Dios que abriera puertas, en muy poco tiempo, Dios abrió las puertas para que pudiéramos llegar. Entonces venimos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y llegamos aquí en el año 2000, en marzo del año 2000. Yo tenía 13 años ya ahora sí cumplidos, y entonces empezó la aventura multicultural en una nueva nación. Wow. Lo que me interesa saber es, ¿tú tomaste la decisión de venir o formabas parte de decir, sí, quiero ir y quiero conocer
ese nuevo mundo o era algo contra tu voluntad? Me imagino que ya tenías amigos, estabas en un lugar seguro. Fíjate que creo que el primer brinco que te digo, el primer cambio de Guadalajara a Querétaro, ese fue el más duro porque ahí no se nos preguntó. Es como que nos vamos y nos vamos. Okay. Pero el que fue para acá, aunque éramos menores de edad, mi hermano y yo, 13 y 12, sí, más o menos, aquí lo que pasó fue que mis papás nos incluyeron en el proceso, no en la decisión, en el proceso. Entonces, por ejemplo, orábamos juntos y decíamos, si nos dan la visa, quiere decir que Dios quiere que vayamos. Entonces, mis papás nos incluían tanto en la oración como después en el proceso. Íbamos y veíamos que Dios nos había conseguido tener las visas sin ningún problema ni nada. Ok, el siguiente paso es, bueno, ya tenemos las visas, necesitamos vender todo. Necesitamos ver cómo, pues necesitamos dinero para poder estar allá. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues si en una semana se vende todo, quiere decir que vamos en la dirección correcta. Señor, aquí te ponemos. Mi papá puso en ese tiempo un anuncio en el periódico. Se vende todo, está la dirección. Y al otro día, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estaban tocando la puerta de queremos ver qué es lo que está vendiendo. No teníamos precio de nada. Simplemente la gente empezó a llegar y empezó a comprar. Y en menos de 3 días se vendió todo lo que teníamos en la casa. Entonces, poco a poco nos empezamos a dar cuenta de cómo Dios estaba empezando a mover, que sí nos viniéramos para acá. Y cómo Dios les confirmaba a mis papás, pero mis papás nos incluyeron en este proceso. Entonces, como que de alguna manera no se nos preguntó porque nos íbamos a tener que venir con ellos, no íbamos a decidir, pero al incluirnos en el proceso, también nos incluyó en el cierto punto el hecho de que Dios quiere que nos vayamos. Entonces, cuando ya llegamos aquí, pues es que fue voluntad de Dios. Entonces, como que fue más fácil aceptarlo. Wow. Muy interesante porque seguramente hay jóvenes que no formaron parte del proceso de los que están aquí. Sí. Es un poquito más difícil porque... Muy difícil. Yo tengo un amigo que también vino de esa forma, pero el amigo siempre me dice, es que yo no decidí esto, no decidí eso. Y además el mundo que es Estados Unidos tiene sus desafíos y tiene ciertas cosas que de verdad los que vivimos aquí nos damos cuenta y a veces dice, es que esto no fue mi decisión. Claro. No es lo mismo que yo tengo una decisión de decir, no, yo decidí eso y ahora cualquiera que sea el desafío y debo afrontar. Pero más sin embargo, todos estos conceptos nos abren la mente en pensar que hay una voluntad detrás de eso. Es la voluntad de Dios. Sí. ¿Cómo podemos entender nosotros qué es la voluntad de Dios a pesar de que no forma parte de lo que nosotros queremos? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta y creo que eso tiene que ver con la constante pregunta humana de si lo estoy haciendo bien, si voy en el camino correcto. Pero, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? De acuerdo a lo que yo he experimentado y lo que puedo decir, es que las cosas no se forzan. Yo creo que cuando una persona está siguiendo la voluntad de Dios, las cosas se empiezan a dar de manera que empiezas a ver cómo se abren puertas que quizás de otra manera no se hubieran abierto, o quizás pensabas cosas que eran difíciles y de conseguir, pero lo pones en manos de Dios y Dios lo hace, lo logra, crea la oportunidad y dices, ok. Entonces, si lo hubiera hecho yo, me hubiera costado muchísimo, pero veo cómo Dios está abriendo sobrenaturalmente ciertas oportunidades, avenidas para poder seguir adelante. Entonces, eso es en caso de lo que estamos hablando ahorita, pero en general, la voluntad de Dios dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Pero también nosotros tenemos que movernos en fe y tenemos que ir en comunicación con Él, preguntando. A veces escuchamos bien, a veces no escuchamos tan bien, pero siempre tratando de pedirle al Señor dirección, pedirle a Dios que nos guíe, que estamos tratando. Dios ve nuestro corazón y estamos tratando de cada vez estar mejor, pero también hay una cuestión acerca de su Espíritu Santo, cómo redarguye y cómo comunica. Hay decisiones a veces parece que son buenas y uno las quiere tomar, pero uno siente algo muy especial, como que no hay una paz, no estás tranquilo tomando la decisión. Y tú no te preguntas por qué, o más bien, tú no entiendes por qué y te preguntas, pero si es una buena decisión, es una buena oportunidad, ¿por qué no? Pero por alguna razón no estás tranquilo, te sientes, ahí es una de las pruebas de que a lo mejor Dios está hablando, está diciendo, tranquilo. Ahora,
eso se puede confundir a veces con un miedo propio, como que cómo sé si es Dios en realidad y cómo sé si es un miedo. Bueno, sabemos si es un miedo, si en realidad lo que nosotros estamos haciendo es no tomando la decisión porque en realidad no nos queremos mover. Es como que, si no me quiero mover, en realidad soy yo el que me estoy parando. Porque la fe es acción. Fe sin obras es fe muerta, dice la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que moverme. Prefiero moverme y si es, pues se va a dar. Y si pues no es, pues ya me daré cuenta y pues retomamos camino. Pero quedarme sentado a que la voluntad de Dios venga, pues no va a pasar. Me va a pasar la voluntad de Dios y yo no la hice. Sí, y eso pasa en la vida cuando nosotros no tomamos decisiones, porque bien dices que la fe sin obras es muerta. Wow, muy interesante. Me gustaría entrar dentro del libro. Hay una historia interesante que hay que indagar dentro del libro. Claro, el material lo pueden adquirir las personas que nos están viendo, porque es un material que va a ayudar a muchos líderes. ¿Este libro lo pensaste para líderes de jóvenes? Sí. ¿O lo puede leer cualquier persona? Lo puede leer cualquier persona que está en un contexto multicultural. Ahora, está basado principalmente para líderes, pero la realidad es que ahorita la mayor parte de las personas que lo lean se van a dar cuenta que su mundo es muy similar a lo que estamos diciendo ahí. Yo te voy a decir una cosa. La razón por la que yo escribí ese libro fue que en algún momento yo me di cuenta que yo no voy a ser quizás pastor de jóvenes toda mi vida. Y estoy llegando a ese punto de mi vida donde estoy viendo, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo tenga que pasar la batuta? Y además, ¿qué voy a pasar? Entonces empezó eso en mi corazón de ¿qué me hubiera gustado recibir de la persona que estuvo antes que yo? Algún tipo de consejo, algún manual, algo escrito, lo que sea, y ahí nació. Dije, yo tengo que pasarle a la siguiente generación de líderes multiculturales. No decirles que esto es lo que tienen que hacer. Esto no es un manual de cómo hacerlo bien. No. Es mi experiencia, son mis errores, son mis aciertos. Y entonces lo puse en libro, en ciertas secciones, y dije, creo que esto le puede ayudar a una persona que le toque tomar en algún momento mi posición o una posición similar a la que yo funjo en otra iglesia, en otra organización, en una organización sin fines de lucro, pero que tiene un contexto multicultural, donde tienes muchas personas a quien le respondes. Sí. Entonces, la razón de escribirlo fue equipar a aquellos que vienen y dejarles algo, y pues ahí les dejé mi experiencia. Wow, buenísimo. ¿Sí piensas en algún momento dedicarte a otra cosa que no sea pastor o piensas transicionar? Es una excelente pregunta. Lo hemos estado conversando con mi esposa pues ya varios años. La verdad es que no sé, pero también no sé porque yo tampoco sabía que iba a ser pastor. Entonces, como yo no sabía que iba a ser pastor, cuando me cayó la oportunidad y después el llamado y después todo se empezó a dar, cuando me di cuenta ya estaba yo en medio de todo y yo no supe ni cómo llegué aquí. Entonces, inclusive la primera semana que yo llegué a trabajar a Leywood, alguien viene y me pregunta, ¿tú cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Te ves aquí? ¿Te ves creciendo? ¿Te ves? Y yo le dije, yo hace 2 meses no sabía que iba a estar yo aquí. Así que si me preguntas qué va a pasar en 5 años, no tengo la menor idea y no sé qué Dios quiere hacer. Entonces yo la estoy viviendo en mi etapa, en el momento. Así que, ¿qué tiene el futuro? No sé. Creo también que en cuestión de llamado, yo creo que el llamado nunca se va a acabar. O sea, el llamado de cuidar, de guiar, de ser hasta cierto punto de una voz de consejo para alguien, acompañamiento, que es básicamente lo que es ser pastor, es acompañar personas en sus procesos y cuidarlos y a veces decirle la verdad para que puedan tomar mejores decisiones. Creo que eso nunca va a parar, pero se puede hacer en diferentes contextos. Entonces, ¿cómo te digo esto? Yo creo que mi misión de vida es liderar a jóvenes, principalmente jóvenes, pero cualquier persona, a que encuentren su identidad en Cristo. Ese creo que es mi llamado. Ahora, ¿cómo lo hago? Puede cambiar, porque puede ser ahorita en una iglesia como pastor de jóvenes. Pero si Dios llama, quizás de otra manera, mientras siga yo haciendo lo que creo que Dios me llamó a hacer, pero se ve de otra manera, pues no estoy peleado con eso. Él decidirá cuándo
¿Cuándo cambiar? ¿Cuándo cambiar? Sí, perfecto. ¿Y te gusta lo que haces? Me fascina lo que hago. Yo le digo mucho a Tati. Yo sé que este llamado, esta profesión, esta vocación, pues tiene sus retos, tiene sus cosas, pero es que yo puedo decir que a mí me encanta lo que hago, disfruto mucho. Yo no recuerdo un día que haya yo ido al trabajo a decir, ya me quiero ir, ya no sé qué estoy haciendo aquí. Simplemente, a lo mejor han habido situaciones donde digo, no quiero lidiar con eso, pero en sí del trabajo como tal, en sí la profesión, la vocación, y la verdad es que puedo decir que soy muy bendecido y afortunado en decir que mi trabajo, mi profesión y mi vocación en el mismo contexto es algo que amo hacer. Y ahí es donde yo me doy cuenta que era la voluntad de Dios para mi vida. Sí. Y en otras palabras, estás en tu propósito ahora. Yo definitivamente creo que sí. ¿Y cómo es encontrar con tu propósito realmente? Esa es la pregunta de la humanidad. Cómo llegar al propósito es la tarea de cada uno de poder llegar ahí. Pero mira, yo lo poco que puedo definir es que hay cosas para las que cada uno de nosotros es bueno. Uh-huh. Tenemos ciertas aptitudes. O sea que somos buenos para hacer ciertas cosas. Hay otras cosas que nos apasionan. Hay otras que el mundo necesita. El mundo necesita ciertas cosas. Y hay otras que me pueden dejar mucho dinero. Entonces, si yo puedo conectar una necesidad en el mundo de la cual yo puedo ser una solución y soy bueno para llegar a esas soluciones y además me puede dar dinero y las puedo poner todas juntas, ahí está el propósito que tenías para ti. ¿Por qué? Porque estás ayudando, sirviendo a algún lugar en la sociedad, pero al mismo tiempo estás usando las habilidades y los talentos que el Señor te dio, que te dan también de comer y te tienen que ayudar a producir, y al mismo tiempo te sientes pleno en saber que cada vez eres mejor en lo que estás haciendo. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero uno tiene que observarse a sí mismo, uno tiene que también tener conversaciones con gente que te pueden decir la verdad, que te aman, que ven algo en ti y decirle, oye, ¿tú que ves algo de lo que soy bueno? ¿Crees que soy bueno en algo? Y muchas veces familiares, amigos, mentores, maestros te pueden decir, mira, yo veo que tú eres muy bueno en esto, y anotarlo. Ok. También mucho del propósito de las personas creo que lo hemos pensado, o sea, nos ha enseñado a pensarlo mal. Uh-huh. Porque yo escuchaba y veía, esto no es mío, yo lo vi esto en un video en redes sociales. Hay un comunicador, un conferencista que se llama Marion Gold. Y esta persona es en realidad un conferencista para negocios, pero todo lo que habla tiene que ver con principios bíblicos. Y el tipo es bravísimo. Y ya llegó a una edad que ya no le importa lo que quieran decir. Los que van a sus seminarios van a escuchar a decir lo que él va a decir y se acabó. Entonces, él les habla Biblia y aguántense, soporten, porque eso es lo que yo sé, eso es lo que yo conozco y eso es lo que me hizo exitoso, es lo que él dice. Uh-huh. Entonces él decía, si nosotros viéramos nuestro propósito de cada uno, si lo preguntáramos de una manera diferente, usualmente se pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuáles son mis talentos? Siempre como que el enfoque está en uno. Claro. Pero más bien, él decía, si uno logra preguntar, ¿a quién debo servir en mi vida? ¿A quién estoy llamado a servir? ¿A qué grupo en el mundo? ¿Qué problema en el mundo estoy diseñado a resolver o a ayudar a resolver? Creo que nuestra manera de encontrar nuestro propósito cambiaría y nuestra manera de llegar a ese propósito sería mucho más fácil porque ya no estamos pensando solamente en nosotros. Estamos pensando en a dónde debemos servir y si nuestras habilidades complementan para poder ayudar ahí. Y cuando yo lo escuché así dije, wow. Esto es interesante porque tú trabajas mucho con líderes y tienes que ver ciertas aptitudes de los líderes. ¿Cómo te das cuenta que cada líder funciona para cada área? Mira, no siempre uno acierta, uh-huh, pero
también con el tiempo uno va adquiriendo cierta manera de observar a ciertas personas. Y en diferentes contextos, creo que como líder uno tiene que darse la responsabilidad de confiar en la gente. Y al confiar en la gente es darles oportunidades para que hagan cosas, aunque no sepas si lo saben hacer bien o no. Si tú se lo das y ves cómo le fue, a lo mejor se sintió muy cómodo, a lo mejor no se sintió tan cómodo, pero a lo mejor puede ser en hablar, puede ser en liderar, puede ser en organizar, puede ser en varias cosas. Entonces, como líder, uno está tratando de dar oportunidad que otros hagan cosas para, primero, que salgan de su zona de confort, y la otra es para tú ver de qué están hechos. Entonces, cuando empiezas a ver ciertas aptitudes, ciertas cualidades, empiezas a hacer como anotaciones, como que mira, quizás esta situación no fue perfecta, pero sí mostró ciertas cosas en su carácter. O ciertas cosas en su habilidad. A lo mejor tiene una habilidad muy buena para comunicar, o una buena para hacer un juego. ¿Verdad? Estamos hablando del Ministerio Juvenil sobre muchas cosas, pero quizás algunos pudieran ser muy buenos en ciertas cosas y otros no. Entonces, pero hay que probar. Entonces, así yo creo que sí. Es prueba y error. Es prueba y error, definitivamente, porque hasta cierto punto alguien nos dio la oportunidad a nosotros. Claro. O sea, alguien confió en mí para regarla. Es decir, inténtalo y si te sale bien, pues te salió bien, y si no, pues ya sabemos que pues no, ahí no va a ser. Vamos a hacerlo de otra manera, o vamos a darte la oportunidad de hacerlo una vez más y a ver cómo te sale. Y si vemos que en realidad eso no es lo tuyo, bueno, ok, cambiamos y te damos oportunidad de hacer otra cosa, pero no le quitas la oportunidad a la persona porque lo hizo, no puedo decir mal, sino no logró el objetivo que se quería, pero no es por él, es porque simplemente quizás no es lo suyo. Pues está bien, otra cosa va a ser, porque yo creo y sostengo que todo mundo, Dios nos dio a todos, como dice su palabra, dones específicos, pero también nos dio habilidades específicas. Todos somos buenos para algo. Hay que encontrar qué es. Mi pregunta es, ¿todo mundo, si lo trabajamos, puede llegar a ser líder? ¿O hay quienes en esencia son líderes? Hay personas que tienen una habilidad muy nata para poder comunicar claramente ciertas cosas, para poder entrarle a las situaciones con cierta valentía. Definitivamente hay ciertos perfiles que son un poquito más fáciles de a lo mejor ver qué liderazgo en ellos. Pero que yo puedo pensar y quiero creer que la gran mayoría de personas, no sé cuál es el porcentaje, y mentiría si diera porcentajes porque no, pero de lo que yo he visto es mi experiencia que la mayor parte de las personas que se les da el tiempo, se les confía y se les da la oportunidad, poco a poco puedes ver cierto liderazgo en ciertas áreas. A lo mejor no es en las mismas siempre, o sea, hay diferentes responsabilidades, pero si se les da la oportunidad, uno puede encontrar líderes en ellos. Tenemos, yo lo he dicho ya en otros contextos, hay una persona en nuestro ministerio que casi no habla. Él habla muy poco. O sea, él a mí me dice 2 o 3 frases por domingo. Okay. Pero su manera de servir y su manera de estar presente habla de un liderazgo impresionante. Él no necesita hablar, pero en su presencia y en su manera de servir lidera muchísimo mejor que mucha gente que habla mucho. El liderazgo es ser más que hacer. Exacto. Su liderazgo tiene totalmente que ver en su manera de servir. Como él sirve, él lidera. Entonces, no necesita hablar mucho, pero como está presente, está pendiente y es inteligente para ver ciertas cosas, resuelve, hace, activa, sin ver que nadie lo va a hacer, lo hace él y se pone a hacer las cosas. Entonces, yo he encontrado que el liderazgo de él es muy diferente. No habla tanto, pero definitivamente es un líder. Wow. Y me encanta que esté aquí. Me gusta eso y me encanta. Me gustaría hacerte esta pregunta porque me interesa. Dime. ¿Cómo hacer que un líder no se pierda en el liderazgo o no se pierda en sí mismo? Primero, entendiendo que liderar es servir. Y si en algún momento perdemos el enfoque de por qué estamos sirviendo,
¿Por qué estamos liderando? Servir quiere decir que me estoy poniendo yo como alguien para servir a alguien más. O sea, yo no soy la prioridad. Alguien más es la prioridad. Y como alguien más es la prioridad, mis necesidades, mis preferencias no son las que son más importantes, sino qué es lo que a quien estoy tratando de servir necesita. Y entonces mi trabajo es tratar de proveer eso. Como líder es influir para cubrir esa necesidad. Entonces, si uno pierde el norte, o pierde el enfoque de que liderar es servir, ya ahí vamos en camino incorrecto. Pero es muy fácil perder eso. Todos en algún momento, tanto el poder mandar, el poder organizar cosas y que la gente le haga a uno caso, entonces le puede ir a la cabeza a cualquiera. El hecho de que a lo mejor hay gente que te ve con unos ojos de admiración, que te dice, ¿cómo está? ¡Ay, qué odo! Esa admiración puede jugar en contra cuando uno no entiende que uno está sirviendo y que uno es otra persona. Uno es uno más. Simplemente que a uno como líder se le está dando la responsabilidad. No te hace mejor que nadie, más bien te hace responsable. Y responsable quiere decir que alguien te va a pedir cuentas sobre cómo serviste. Y el mantener eso en mente es lo que creo que hace que un líder no se pierda en sí mismo. Y si estamos en ese punto, ¿y cómo podemos volver y regresar a estar en el lugar correcto? Primero pidiéndole a Dios siempre que si hay algo en el corazón o si hay en nosotros algo que no debería estar ahí, que nos lo revele. Y que seamos lo suficientemente sabios en poder escuchar corrección. Esa corrección muy probablemente va a venir de alguien arriba o alguien no arriba, digo. Yo en algún momento le he comentado a Tati que mis mejores maestros son mis hijos. Ninguno de ellos tiene un título universitario, ninguno de ellos tiene la edad madura para poder decir cosas, pero ¿cómo enseñan? Y no ellos, sino el trato con ellos. ¿Cómo enseña a ser mejor papá, a ser mejor líder, a hablar de cierta manera, a dar oportunidad, a cómo corregir de cierta manera, a cómo no corregir? Uno está constantemente aprendiendo con ellos. Entonces, la corrección va a venir quizás de varios lugares. Puede venir de la palabra de Dios, puede venir de alguien que vio algo en ti que a lo mejor te viene y te pregunta, oye, ¿de dónde salió ese comentario? O pusiste esta foto en redes sociales. ¿Con qué corazón pusiste eso? En realidad, cuando estás hablando, cuando usaste ese tono con esa persona, ¿qué en realidad querías decirle? ¿Le estás sirviendo bien cuando le dices ciertas cosas, usas ciertas palabras? Ese tipo de preguntas son muy confrontantes y son fuertes, pero si uno tiene la humildad para escuchar, entonces uno lo va a considerar y no va a decir, ¿sabes qué? No me di cuenta. Primero, a veces uno sí se da cuenta, pero hay veces que no. Cuando no me di cuenta, tienes toda la razón. Tengo que ser cuidadoso en eso. Y entonces uno hace una nota mental, uno trabaja para corregir. La otra es que no te das cuenta y el que te ayuda a regresar es Dios, pero a punta de una experiencia que y digamos como los caballos, ¿no? Que le jalan así a la rienda y dices, ¡ah! Y toca aprender. Pero usualmente eso pasa cuando alguien no está dispuesto a aprender. Wow. Más bien cuando alguien está como que no, yo la tengo lista. El día que uno piense que ya la tiene lista, ahí empezó el proceso de que en un momento te ubiquen. Porque uno no es experto en nada. Uno está todo el tiempo aprendiendo en todo. Entonces, creo que esa actitud hace que uno pueda regresar más rápido. Wow, y me gusta bastante porque al final del día a veces uno no se da cuenta. Y mi pregunta es, ¿tú crees que las redes sociales también es un lenguaje de cómo se expresa cualquier persona? Yo creo que las redes sociales obviamente es una cuestión de nuestro mundo hoy por hoy. No podemos negarlas, pudiéramos ignorarlas, pero también ahí es donde está la nueva generación. Entonces no nos conviene ignorarlas, más bien deberíamos usarlas para bien. Deberíamos usarlas a favor de servirles.
pero definitivamente las redes sociales tienen como toda herramienta, tanto digital como física. O sea, un martillo tú lo puedes usar para edificar una casa o romperle la cabeza a alguien. O sea, el mismo martillo puede ser un arma, como puede ser una herramienta, y todo puede ser usado de la misma manera. Como puedes usar las redes sociales para levantar a otros, para usar tus redes sociales para elevarse uno, que también uno tiene que tener cuidado. Y más si uno quiere ser influyente. Creo que ahorita hay una línea muy fina entre ser influyente y querer ser famoso, querer ser influencer. Y tenemos mucha gente que es influencer por las razones incorrectas. Pero también creo que deberíamos, algunos que tienen la aptitud y la habilidad de poder usar eso como una herramienta para contrapeso, deberían usarlo para eso, para que de tanto contenido malo que haya algo bueno. Claro, ¿cuál es la diferencia entre esos dos, entre uno ser influencer y uno ser influyente? Yo creo que el influyente trata de tocar corazones. El influencer está tratando de tener fans, de alimentar su propio ego. El influencer le es muy importante cuánta gente lo sigue y cuántos likes tuvo por post, y si está monetizando, cuánto dinero le está cayendo. Pero una persona que es influyente, ese no es la medida. La medida es qué tantas personas en realidad se van a beneficiar con esto que estoy diciendo. En realidad. Y si no se ve tanto en likes, no importa, pero que le llegue a la persona correcta, en el momento correcto. A lo mejor hay un video que tú pones por ahí que hoy por hoy le sirvió a mucha gente, y después ya pues salen más nuevos y claro, pues ya el amor se pierde por ahí en los archivos de todo lo que has tenido. Pero un día alguien llega y necesitaba escuchar exactamente lo que tú dijiste. Es poderoso eso. Y tocaste el corazón por algo que dijiste hace meses o años. Eso vale más. Influir en que la gente en realidad sea edificada, que crezca, que saque algo de provecho para su vida, más allá de que si fue un provecho para mí. Creo que un influyente, el enfoque está en servir. Un influencer, el enfoque está en servirse. Muy bueno eso. Wow, buenísimo. Yo sé que para ver el libro lo tienen que leer otra vez porque está interesante. Quiero entrar en otra etapa, en una sección especial que lo he preparado, que es acerca de la comunicación. Tú eres un comunicador profesional y me gustaría aprender más bien cómo podemos comunicarnos eficientemente como líderes.